Me van a avisar cuando la ven. Sí se la ve, profe. Bien. Hoy sería entonces la clase 6, que es correspondiente a este ciclo virtual, y vamos a ver lo que son yacimientos epitermales. Si lo vinculamos con la clase previa, que vimos yacimientos hidrotermales, son los de menor temperatura y tienen particularidades con respecto a las características físico-químicas del fluido, por lo cual lo vamos a definir aparte. Entonces, si nosotros planteamos lo que son, esta es la tablita que vimos la clase pasada para los yacimientos epitermales. Entonces, es la clasificación de Lindgren, la cual define un rango de temperatura de entre 50 y 200 grados aproximadamente, indica que son yacimientos vinculados a rocas sedimentarias o ígneas, principalmente, o sea, esa es la roca de caja, a la cual se van a emplazar estos sistemas que son de tipo betiforme. Son yacimientos de emplazamiento relativamente someros, hasta 1.5 o 2 kilómetros de profundidad, y la mena principal o de mayor importancia son la de metales preciosos, ¿sí? Oro, plata, asociado con otros metales como cobre, plomo, zinc. Si nosotros vemos el diagrama de la izquierda, repasamos un poco la evolución de un sistema magmático, en los cuales tenemos en la parte inferior, es decir, a más profundidad, el desarrollo de los yacimientos ortomagmáticos, ya sean los yacimientos asociados a kimberlita, que son los yacimientos diamantíferos, los sulfuros de níquel-cobre, por ejemplo, y elementos grupos del platino, los complejos estratificados que vimos en las primeras unidades cuando vimos yacimientos ortomagmáticos. Esto sería el primer tramo de la clasificación del diagrama de Nigli. Posteriormente, en ambiente un poco más somero, a una temperatura aproximadamente de 500 a 600 grados, tenemos los sistemas neumatolíticos asociados a Greisen y pegmatitas con mineralización que puede ser de estaño wolframio en el caso de los Greisen. En el caso de las pegmatitas sabemos que tenemos diferentes tipologías de pegmatitas asociadas a mineralizaciones de litio y de otros elementos de interés como niobio, tantalio, etc. Una vez que avanzamos que el sistema evoluciona, este sistema magmático, entramos a las fases hidrotermales, que es la curva inferior del diagrama de Nigli, comenzando con los yacimientos hipotermales, luego los pórfidos, que sí están marcados ahí en naranja en el esquema, los cuales pueden ser principalmente de cobre, oro, molibdeno, cobre, oro, y asociados a esa temperatura unos yacimientos que se denominan IOCG, que los vamos a ver posiblemente la clase que viene. Luego tenemos asociados a los pórfidos otros sistemas mesotermales, por el rango de temperatura que implican, que pueden ser polimetálicos asociados a mineralizaciones de oro y plata. Si bien ahí en los mesotermales aparecen las pegmatitas de acuerdo a la evolución magmática las ubicamos junto con los Greisen en el emplazamiento. Y finalmente, asociados a sistemas volcánicos o subvolcánicos, tenemos los sistemas epitermales, que son los que vamos a ver hoy. Bien, vamos a ver algunas generalidades, ¿sí? Volviendo a la clasificación, a lo que hablábamos de yacimientos hidrotermales, estos yacimientos son concentraciones minerales cuya génesis está vinculado a la precipitación de menas vinculadas a una solución, ¿sí? Que son líquidas o líquidas gaseosas que tienen temperatura, es decir, son soluciones calientes y circulan bajo la superficie terrestre. Las temperaturas para los hidrotermales en general son de 50 a 500 grados, para los epitermales entre 50 y 150 o 200 grados. Las aguas vinculadas a estos sistemas hidrotermales pueden ser de origen meteórico, pueden ser mezcla con aguas cognatas, pueden ser mezclas con aguas magmáticas. Esos son los tres principales fuentes de agua que vamos a ver en los sistemas epitermales.
Yo les menciono ahí los 5 tipos de fluidos que conocemos, principalmente vinculados a epitermales, excepto las metamórficas. El agua de mar también puede estar vinculada, ya vamos a ver, para los yacimientos mixtos, que desde el punto de vista de la temperatura también son epitermales. Entonces, si lo diagramamos en un esquema, nosotros para emplazamientos someros podemos tener mezcla de aguas cognatas, con aguas meteóricas, con aguas de mar y con aguas magmáticas. Las aguas metamórficas principalmente se asocian a los sistemas más profundos de mayor temperatura, aproximadamente de 400 y 500 grados, que son los sistemas hipotermales. ¿Cuál es la distribución de los yacimientos epitermales? Generalmente están vinculados a las zonas donde se encuentran los sistemas de porfios de cobre, oro, molibdeno. ¿Por qué? Porque se asocian a sistemas magmáticos, a sistemas de cadenas volcánicas, en los cuales hay un fluido remanente asociado a este magmatismo que deriva en el emplazamiento de sistemas de tipo epitermal. A veces los sistemas epitermales pueden ser periféricos a los pórfidos de cobre, y a veces el pórfido de cobre que nosotros encontramos en profundidad tiene un sistema epitermal no periférico, sino por encima, que es algo parecido a lo que pasa en el yacimiento de Diablillos. Hay 2 tipos de yacimientos epitermales, que son de baja sulfuración o de alta sulfuración. Los de alta sulfuración están principalmente vinculados a las zonas de pórfido de cobre, y los de baja sulfuración están vinculados a sistemas principalmente volcánicos extrusivos, son de zonas extensionales más que compresionales, y principalmente en la Argentina se concentran los de baja sulfuración en las zonas de cordillera neuquina hacia abajo y macizo del Deseado, y los de alta sulfuración principalmente vinculados a las fajas de pórfidos de cobre que encontramos nosotros, desde La Puna hasta principalmente la cordillera principal en Mendoza. Los sistemas hidrotermales, como les mencionaba en la clase anterior, definen principalmente un emplazamiento de tipo betiforme o de tipo Stockwell. Entonces, el control litológico y el control estructural van a ser dominantes para esta tipología de depósito. Control litológico, porque a veces las venas pueden ser discordantes con la estructura, por ejemplo, de la roca sedimentaria, o a veces puede seguir los planos de estratificación de las rocas. También va a depender del plegamiento que tenga la roca de caja, o si tiene una fracturación previa por la cual circula el fluido. Entonces, para estos yacimientos siempre va a ser importante un buen mapa de tipo estructural. ¿Cómo pueden encontrarse las venas en estos sistemas epitermales? Pueden desarrollar venas masivas, ¿sí? Como por ejemplo las de Cerro Vanguardia, que son venas de cuarzo aurífero de gran espesor, más de 2 metros. Puede también definirse como redes de venas. Por el espesor le denominamos venas y no venillas, ¿sí? Venillas principalmente son de escala milimétrica y las vamos a denominar de tipo Stockwell o venilleo a veces en la bibliografía. También puede haber, digamos, venas asociadas a fallas, entonces depende cómo se encuentre el diagrama de deformación para esta falla, vamos a tener vetas que se encuentran en la parte extensional vinculada al sistema de deformación, como por ejemplo las que ven ahí, venas de bajo ángulo con respecto a una falla principal. Ya vamos a ver también que pueden estar vinculadas a zonas de cizalla y a extensiones vinculadas a las fallas P o a las fallas Riedel, etcétera, que se encuentran en zonas entre la zona de cizalla. Eso un poquito para repasar lo que han visto en estructural. También asociados a estos sistemas pueden encontrarse brechas hidrotermales en las cuales la mineralización puede estar en la matriz o puede estar en los fragmentos y la matriz. También puede haber venas de sílice residual, a veces de sílice operosa,
o de sínteres silicios, que ya vamos a ver cuál es la diferencia entre ambos. Para que ustedes tengan una escala, ahí dice 100 metros el espesor, digamos la escala para esos tipos. También el control, ese es para el control estructural. Para el control litológico les mencioné principalmente los planos de estratificación, digamos, la situación de deformación en las zonas de pliegue, principalmente en las zonas extensionales de las charnelas, y también puede estar vinculado en la mineralización a sistemas de acuitardos que generan un cambio de temperatura con respecto al fluido que está circulando, provocando la precipitación de la mena. También puede haber cierto reemplazo asociado a discontinuidades, que también sería un control de tipo, más que litológico, de tipo estratigráfico. Las texturas vinculadas a los sistemas epitermales principalmente son de relleno. Como son sistemas que se emplazan a poca profundidad, se vinculan a fallas abiertas o a fracturas abiertas que permiten el desarrollo de texturas de tipo bandeado, texturas, digamos, en espacio abierto, con el hábito del cristal que se reconoce, tiene el hábito característico, con las puntas bien desarrolladas, y como ejemplo les pongo esa imagen en el cual nosotros tenemos en la parte inferior se define la zona de núcleo de la vena, y hacia arriba, fíjense cómo va variando, mineralizaciones de manganeso, mineralizaciones de cuarzo y sulfuros, y finalmente una forma de tipo mamelonar y drusiforme de cuarzo. Esto, como es de núcleo hacia borde, es decir, de abajo hacia arriba, vamos del núcleo de la veta hacia borde, puede ser simétrico y tener igual desarrollo a veces del otro lado, si fuese una veta de tipo bandeada. ¿Cómo se ven estas texturas? Fíjense, en la imagen A, ustedes ven una veta que tiene bandeamiento, ¿sí? Hay zonas que tienen mayor cantidad de sílice, hay zonas en las cuales se va viendo el sulfuro. En la imagen B ven zonas oquerosas, principalmente vinculadas a veces a esta sílice oquerosa que puede estar en las venas. También tienen otras texturas bandeadas en las dos imágenes de abajo. Fíjense cómo el cuarzo tiende a ser de tipo drusa, tiene los cristales se ven perfectos del hábito en la parte superior en la imagen B. Si nosotros hacemos los cortes calcográficos en algunos yacimientos, hacemos el estudio paragenético y, por ejemplo, en la imagen de arriba se encuentra calcopirita, ¿sí? Un cobre gris que hay en dos etapas, 1 y 2, y fíjense que el 2 se encuentra en una veta que está cortando incluso a la calcopirita. Y en la imagen de abajo, lo que ven es un segundo estadio de calcopirita que está seguida por estas venillas de cobre gris, que se ven perfecto cómo cortan el cristal de calcopirita, y posterior precipita galena, que lo ven abajo, que no está afectado por ninguna de estas venillas. Si nosotros vemos algunas otras fotos para que veamos cómo se ve la mineralización, tienen ahí presente una mineralización típica de cuarzo aurífero, es decir, el oro se encuentra libre asociado con una ganga de cuarzo, y en la foto de abajo, cuarzo con plata, fíjense el hábito que está desarrollando en este caso la plata. Cuando nosotros vemos la parte de calcografía, podemos encontrar algunos indicios. Estas no son las muestras que estamos viendo en las fotos, ¿no? Estas son otras muestras. Lo que vemos ahí en la imagen de arriba es pirita, ¿sí? Un grano de pirita que está parcialmente reemplazado por oro. Entonces el oro, la mineralización de oro es posterior a la de pirita. Y en la imagen de abajo,
lo que vemos es plata asociada con oro, calcopirita y PLB, no recuerdo qué mineral es ese. Calcopirita asociada con plata y con oro, en este caso nativos y no conformando electrum, que también es una fase mineral que podemos encontrar. Ahora bien, a pesar de estas características generales que son compartidas por la mayoría de los epitermales, hay una clasificación que desarrolla Hedenquist en el 87 con respecto a los yacimientos epitermales. Él define los yacimientos epitermales de alta sulfuración y baja sulfuración, teniendo en cuenta el estado de oxidación del azufre. Hay un estadio intermedio que se denomina desulfuración intermedia o IS, que ya vamos a ver cuál es la particularidad. Entonces, los de alta sulfuración tienen mineralización, por ejemplo, de enarquita y oro, tienen asociada una alteración argílica avanzada con alunita cuarzo, caolinita. Es decir, es una alteración de tipo ácida y de tipo sulfatada, ¿sí? Entonces, en los de alta sulfuración, el fluido tiene un carácter oxidado y ácido. Oxidado porque el azufre no se combina en la alteración como sulfuro, sino que se combina como sulfato. Entonces, el azufre está en estado de oxidación más 4, es decir, alta sulfuración. Se presenta principalmente como dióxido de azufre. Es típico de fuentes termales ácidas que están próximas a sistemas volcánicos. Muchas veces en los sistemas de alta sulfuración encontramos evidencias de un aparato volcánico en superficie y estos yacimientos se encuentran a mayor profundidad debajo de los sistemas volcánicos. En cambio, para los de baja sulfuración, estos son de menor temperatura, son fluidos en los cuales el azufre está en estado de oxidación -2, es decir, de baja sulfuración, tienen una alteración de baja temperatura asociada con adularia y sericita, es decir, adularia, un feldespato de baja temperatura, tienen un pH aproximadamente neutro, que es lo que define también digamos, la mezcla con fluidos meteóricos, por eso también es de menor temperatura. Forma principalmente con el estado de oxidación -2 ácido sulfídrico y generalmente no tienen un sistema volcánico en superficie, pero sí hay sistemas geotermales que están cercanos o distantes al sistema de baja sulfuración. Es decir, podemos encontrar la mineralización de un epitermal de baja sulfuración y en cercanías puede desarrollarse una fuente geotermal que sigue activa, es decir, que tiene surgencia, por ejemplo, a lo largo de una fractura, y eso también es una evidencia de que hay un sistema, que puede haber un sistema de baja sulfuración. Este diagramita ya lo conocen, el diagrama de Meyer y Hemley. Nosotros tendríamos para el de alta sulfuración asociado el diagrama A con una alteración argílica avanzada y el B con una alteración sericítica, y para los yacimientos de baja sulfuración, principalmente el E con asociación de una alteración potásica. Y si nosotros repasamos el diagrama de Corbett y Leach, fíjense, hacia la derecha tenemos los sistemas epitermales y ahí tenemos, digamos, la vinculación con la clasificación de Hedenquist en los alcalinos, que son de baja sulfuración, y los de sulfato ácido, que son los de alta sulfuración. Entonces, para la alteración argílica avanzada, que es lo amarillo más oscuro, son los epitermales de alta sulfuración, asociados con una argílica, es decir, caolinita y sericita, y para los de baja sulfuración, principalmente la argílica. Fíjense que la potásica no está vinculada en este diagrama, porque la dejan solamente para los de alta temperatura por el desarrollo de biotipos. En este caso vamos a encontrar adularia asociada con sericita, pero en los sistemas epitermales de baja sulfuración.
Estas son algunas explicaciones que ustedes tienen que tener en cuenta cuando analizan este tipo de diagramas, ¿sí? Bien, ¿cómo se puede, digamos, ver estos dos sistemas en un diagrama de estabilidad mineral? Lo que ustedes tienen en el diagrama de la izquierda es, digamos, un esquema geológico del emplazamiento de los sistemas. Porfírico, que es la parte inferior donde está el intrusivo y un sistema de Stokworth, con una isoterma de unos 600 grados, y hacia arriba tienen un desarrollo de un aparato volcánico en superficie y un sistema de alta sulfuración con mineralización de oro y cobre vinculado a ese sistema magmático. Fíjense, las isotermas son de 300 grados con una descarga de hasta 200 grados hacia arriba. Y más alejado de ese sistema hidrotermal tienen el sistema de baja sulfuración con una isoterma de 200 grados y disminuyendo, tienen circulación de agua meteórica vinculado a ese sistema de fluidos, y la mineralización principalmente es de oro y plata. ¿Sí? El cobre está bien más vinculado al sistema de alta sulfuración y no al de baja sulfuración. Si nosotros vemos el diagrama de la derecha, es un diagrama de fugacidad de azufre versus temperatura, ¿sí? ¿Qué encontramos nosotros con respecto al estado de oxidación? Nosotros lo que vemos ahí en ese diagrama principalmente son de alta sulfuración, sulfuración intermedia y baja sulfuración en colores grises. Y después tienen las curvas de estabilidad mineral, por ejemplo, con la curva de cobalina digenita, pirita calcopirita, las van viendo esas curvas. Entonces, para los de alta sulfuración, principalmente la estabilidad está en la parte superior de este diagrama, donde encontramos mineralización de cobre, y para los de baja sulfuración en la parte inferior del diagrama con sistemas que incluyen, por ejemplo, pirita, que son de más baja sulfuración, asociados con plata nativa, y argentita, que lo podemos ver en las curvas de estabilidad mineral. ¿Cuál es la mineralogía de Mena? La mineralogía de Mena, si bien ya se las mencioné, le vengo mencionando los principales minerales, puede estar constituida por pirita, enargita luzonita, calcosina, cobalina, bornita, oro nativo, electrum, calcopirita, esfalerita, tetraedrita, tenantita, galena, marcasita, arsenopirita, otras sulfosales de plata, terururos y arseniuros. Hay dos tipos de mena presentes principalmente. Una puede ser enargita pirita masiva o cuarzo, arenita y oro. O sea, también puede estar el oro asociado a la alteración argílica avanzada. La mineralogía de ganga principalmente es cuarzo y pirita, en otros casos puede haber baritina, y los carbonatos en general están ausentes en estos sistemas. Los subproductos que se buscan son principalmente oro y plata, cobre y arsénico antimonio como vinculados a la mineralización, principalmente a la sulfosal. Algunos ejemplos que vamos a ver a lo largo de la clase son el indio y la coipa en Chile, Paradise Peak en Nevada, Summityville en Colorado, Pueblo Viejo en Dominicana. Hay varios, estos son todos ejemplos internacionales. Recordemos que los de alta sulfuración los vamos a encontrar en la Puna y los de baja sulfuración en macizo del Deseado. Hay algunos de sulfuración intermedia que son, por ejemplo, el yacimiento de Capillitas. ¿Cuáles son las alteraciones entonces ahora asociadas a los sistemas de alta sulfuración? Dijimos que son sistemas de tipo sulfato ácido, es decir, con desarrollo Profe, blanquecina. profe, disculpe, ¿puede volver a repetir? Se cortó el último minuto cuando empezó a explicar. Cuando empecé a explicar esta filmina. Sí, sí, sí. Bueno,
Si nosotros vemos un poco las alteraciones asociadas a los yacimientos de alta sulfuración, ¿Profe? con cuarzo alunita, minerales índices principales. En el campo la van a ver blanca, la alteración, ¿sí? O blanco-amarillenta cuando hay alunita. Esa roca alterada es dura, ¿sí? La rayan y parece como si fuese una porcelana. ¿Cómo la podemos ver en una roca de mano? Podemos ver, fíjense, zonas de cuarzo alunita, pirofilita y pirita para la imagen que se ve ahí, ¿sí? Fíjense más blanquecino, y también venillas de cuarzo pirita, es decir, hay una mineralización, principalmente minerales de ganga asociada a la alteración, y una mineralización principal de cuarzo con pirita que es posterior al estadio de alteración, ¿sí? Y en la figura, en la imagen de abajo, lo que se ve es una vena de anhidrita y pirita y cuarzo diasporo-pirita asociada también como alteración. Recuerden el diasporo. La primera que desarrolla cuarzo diasporo asociado con pirita y una venilla posterior de anhidrita y pirita. Como es sulfato ácido, también podemos encontrar otros sulfatos como la anhidrita y el yeso. Si nosotros vemos en un esquema, podemos ver, fíjense, analicen un poquito el diagrama. Tenemos un sistema de diques, que son los grises, es decir, facies de tipo volcánicas. Tenemos una zona de alteración argílica avanzada, que es todo lo naranja, ¿sí? Es decir, bastante desarrollo tiene la alteración argílica avanzada. Tienen una alteración silicia en la parte superior asociada con cuarzo oqueroso. El cuarzo oqueroso es típico de los sistemas de alta sulfuración por la extrema lixiviación que hay por la alteración argílica. Es diferente el cuarzo como lo vamos a ver en los sistemas de baja sulfuración. Entonces, si nosotros encontramos una zona de cuarzo oqueroso, a veces a la cual está vinculada parte de la mineralización de oro, son indicios, son evidencias de un sistema epitermal de alta sulfuración. Otra cosa importante del diagrama es la mineralización. Nosotros tenemos, en este caso, asociada a la zona silicia, una mineralización que es hasta 2 gramos por tonelada de oro, es decir, gramos por tonelada ppm, 2 ppm. Y una zona inferior asociada más bien a la parte basal de esta zona de cuarzo oqueroso, encontramos más de 2 gramos por tonelada con respecto a la ley de la mineralización. Esto es importante también determinarlo porque vamos a saber a qué tipo de alteración va a estar principalmente vinculada la mineralización, y también es una guía de prospección para este tipo de depósitos. Es decir, tenemos que hacer siempre los mapas de alteración y los mapas estructurales. Para el caso entonces de los sistemas, volvemos a repetir, de los sistemas, en este caso de alta sulfuración, la mineralogía de mena principalmente, pirita electrum, oro y plata nativa, asociado con los polimetálicos, calcopirita, esfalerita, galena. Son depósitos que muchas veces están zonados verticalmente, siendo a veces las partes entre 250 o 350 metros más ricos en oro y plata y muchos menos metales pesados hacia el techo. Metales de bases hacia el techo. Entonces podemos encontrar cierta zonación que también nos va a ayudar a buscar las vetas que son más ricas en los metales que nos interesan. Entonces, desde la superficie hacia profundidad podemos encontrar oro, plata, arsénico, antimonio y mercurio en la parte superior,
hacia abajo encontramos mineralización de un poco más elevada temperatura, que incluye mineralización de cobre, y hacia abajo finalmente mineralización de plata, plomo y zinc. La mineralogía de ganga hablábamos de cuarzo, puede ser de diversas variedades, también asociado el cuarzo oqueroso, es decir, el cuarzo de tipo boogie. Aquí mencionan los carbonatos, que decíamos que eran raros o que no había, para el caso, por ejemplo, de los carbonatos de manganeso, como la rodocrosita, que lo tenemos en yacimientos como el de Capillitas, que sería un sistema de tipo intermedio, no es de alta ni de baja, es de tipo intermedio para las últimas determinaciones. Aquí hay otros ejemplos que están vinculados, como el bronce, el peñón, caracoles, estos son todos yacimientos en Chile, Colqui en Perú, que también es bastante conocido, y el de Cris de Colorado. Para los epitermales de baja sulfuración, el cuarzo, hablábamos que tenía una textura diferente, el cuarzo es de tipo sinter, es decir, precipita un cuarzo como si fuese un gel. Entonces puede ser un cuarzo que está bandeado, que es de baja temperatura, con texturas de tipo coliforme, como las figuras que ven allí. Si nosotros vemos un esquema de la geología de este tipo de depósitos, encontramos que la mineralización, que puede estar canalizada en una sola fractura, tiene una zonación desde abajo hacia arriba, con una zona de alteración de mayor temperatura, con adularia sílice en la parte inferior vinculada a la zona del conducto de circulación del fluido, en la cual podemos tener una mineralización, para el ejemplo, de falerita galena, asociada por ahí a sistemas de tipo brecha. Hacia arriba podemos encontrar estas texturas bandeadas en la beta, asociadas con sílice, digamos, una zonación también de la alteración desde adularia cuarzo en el conducto hacia una alteración sericítica y finalmente propilítica. Vamos a tener mineralización, en este caso minerales sulfosales de plata, y hacia arriba termina en un sistema geotermal con precipitación de estos intersilicios asociados con una alteración argílica o sericítica, y lo que ven ahí, alteración argílica avanzada, puede ser por la circulación de fluidos meteóricos y la alteración de la pirita, que puede generar argílica avanzada. Lo que ven en las fotos de arriba es cómo se encuentra el sintersilicio y cómo se ve la adularia y el cuarzo en las zonas centrales del conducto. Siempre las alteraciones de mayor temperatura se asocian a la zona de circulación del conducto, y hacia afuera tenemos las alteraciones de menor temperatura, eso recuerden. Bien, la mineralogía, bueno, esta está copiada de la anterior. Bien, esto ya se los voy a modificar, chicos, para cuando les envíe la presentación, ¿sí? Ahí está repetida de la anterior. Sí, este está repetido. Eso ya se los voy a acomodar para el envío. Bien, si nosotros hacemos una tabla comparativa de los epitermales de alta y baja sulfuración, esto es de Camprubí del año 2003, ¿sí? Esto también la tiene. Nosotros vamos a comparar los dos sistemas en cuanto a la roca vinculada, es decir, genéticamente vinculada a la mineralización, la alteración y los minerales de mena y ganga. Para los epitermales de alta sulfuración, como los que tenemos aquí en la Puna, tenemos un vulcanismo subaéreo, rocas ácidas a intermedias, con desarrollo principalmente de fases andesita-riodacita,
El emplazamiento puede ser en cualquier tipo de roca, va a ser la roca de campo que tengamos en la zona. A veces va a ser el ordovícico o puede ser el cretácico, etc. El control de emplazamiento, el fallamiento regional o las intrusiones subvolcánicas en el caso que esté asociado a un emplazamiento de unos 2 kilómetros. Estas zonas, la extensión de la zona de alteración es extensa, de varios kilómetros cuadrados, es visualmente prominente con estas zonas de alteración argílica, es decir, zonas de tipo blanquecino asociadas a los sistemas betiformes. La alteración principalmente es argílica avanzada con desarrollo de alunita, puede ser pirofilita, puede haber diasporo, caulinita, para un sistema que no sea no tan ácido, y finalmente propilítica hacia la roca de caja. La geometría de los cuerpos son relativamente pequeños, equidimensionales, betiformes, a diferencia de los epitermales de baja sulfuración, que pueden ser de mayor espesor, pueden comprender vetas masivas de mayor espesor y longitud, como les mencionaba la de Cerro Bangor. Para los epitermales de baja sulfuración, la roca volcánica relacionada son de tipo intermedias a ácidas, ya de tipo riodacita, riolitas. También el encajante puede ser cualquier roca que esté como roca de caja. Son sistemas, recuerden, epigenéticos. El control de emplazamiento van a ser zonas de fractura vinculadas a los centros volcánicos y en algunos casos solamente fracturas regionales vinculadas a la roca de caja. Recuerden que a veces el sistema hidrotermal no se reconoce en los de baja sulfuración, no se reconoce el sistema volcánico y sí las fuentes termales que circulan por las fracturas abiertas. La extensión de la zona de alteración es más restringida que en los otros depósitos, principalmente está vinculada a la zona del conducto. ¿Por qué es más restringida? Porque estos sistemas son de menor temperatura. Al ser de menor temperatura, tienen menor posibilidad de percolar en la roca de caja. La alteración asociada, entonces, es cuarzo adulario en el centro, sericítica hacia los bordes de las vetas y finalmente hacia la roca de caja, una alteración de tipo propilítico. Si nosotros vemos este esquema, podemos ver asociado aquí al arco magmático, vemos los sistemas de alta e intermedia, o sea, alta sulfuración y sulfuración intermedia, y más hacia el antepaís, más alejado de la zona de emplazamiento del sistema volcánico, los sistemas de baja sulfuración, principalmente vinculados a zonas de arco, a zonas de trasarco, no sería retroarco, sería trasarco. Hay otros sistemas que ven allí, epitermales, etcétera, asociados a arcos de isla también, que son epitermales de alta sulfuración. Si nosotros seguimos con la comparación con respecto a los minerales a la ganga de cuarzo, en los de alta sulfuración vamos a tener un cuarzo de tipo boogie principalmente, y en los de epitermales de baja un cuarzo de tipo sinter, principalmente compuesto por calcedonio. Algunos otros minerales de ganga para los sistemas de alta sulfuración, alunita y pirofilita, que son los minerales que están asociados a la alteración, puede haber baritina y puede haber azufre nativo. Este azufre nativo se encuentra en varios sistemas en la zona del oeste de Cerro Samenta, que es un porfirio de cobre. Hay distintos indicios de sistemas epitermales, como el sistema de Minas Santa Inés, etcétera, que están un poco más alejados de los pórfidos, pero tienen una alteración, por lo menos lo que se ve en superficie, de alunita y cuarzo, y
bicarbonatos son más comunes, primero por la temperatura, principalmente calcita y rodocrosita. Rodocrosita, en el caso de mina Capillitas, tenemos rodocrosita, que es el mineral de ganga predominante en el sistema. También tenemos adularia, que está diseminado, puede estar en vetas, baritina y fluorita, están presentes de manera local. No hay azufre nativo porque no está asociado a esta sublimación de los sistemas volcánicos, y sí puede haber hilita. La abundancia de sulfuros es mayor en los de alta sulfuración que en los de baja sulfuración. Los contenidos de azufre total son altos en los de alta sulfuración, y en los de baja sulfuración son bajos. En los de baja sulfuración tenemos muchas sulfosales, entonces los minerales están formados no solamente por azufre, sino que el arsénico, el antimonio, van formando parte de los sistemas cristalinos. Entonces, encontramos las fases minerales diferentes también como función de, digamos, predominancia de azufre en un sistema más que en otro. El contenido mineral es mayor de cobre en los de alta sulfuración que en los de baja sulfuración. Con respecto a los minerales metálicos que forman parte de la mena, les vuelvo a mencionar lo que les venía diciendo antes: pirita, enargita, calcopirita, calcosina, cobrina, es decir, minerales de cobre, tetraedrita, tenantita, oro, falerita, galena y telururo para los de alta sulfuración. Y para los de baja sulfuración, también pirita, que es uno de los principales minerales asociados, falerita, marcasina, galena, electrum, oro, las sulfosales de plata, arsenopirita, argentita, puede haber calcopirita como mineral asociado pero no dominante. Sí hay abundantes telururos. Y recuerden que los de baja sulfuración son principalmente de oro y plata, y los de alta sulfuración, oro y cobre. Para ver los yacimientos, aquí los de Argentina, vemos que los epitermales de alta sulfuración están vinculados principalmente a los pórfidos y al sistema magmático del norte y centro de la Argentina. Como ejemplos clásicos mencionamos la Mexicana y los nevados del Famatina, todas esas vetas epitermales de alta sulfuración con mineralización de oro. Y para los de baja sulfuración tenemos Cerro Vanguardia, Manantial Espejo y varias zonas más, por ejemplo, Mina Marta, Huevos Verdes, etcétera, que están en el macizo del Deseado. Entonces, los de los otros países, digamos, los podemos repasar un poco, pero ya los hemos ido mencionando anteriormente. Bien, hasta aquí es la clase de hoy. Quiero buscarles a ver si tengo algunas otras fotos con respecto a los... que nos haya quedado alguna fotito como para ver. ¿Hasta aquí tienen alguna duda mientras busco el material? No, profe. Bien. Veamos. ¿Con qué temas están en la práctica? Dimos epitermales también. Disculpen, chicos, era mi teléfono.
Bien, les voy a compartir, a ver. Bien, un segundito y ya les comparto la pantalla. Bien, me avisan si la están viendo, ¿sí? Sí, profe, ahí se ve. Bien. Ven otra imagen que les puede servir como para, digamos, relacionar los sistemas, digamos, hidrotermales que veníamos viendo con los sistemas epitermales. Tenemos entonces dos sistemas. Uno que pueden ser compresionales asociados a arco, ¿sí? Como el diagrama de la derecha, en la cual vemos vetas que están profundas, fíjense, 10 kilómetros, estos son hipotermales, hacia arriba mesotermales, y finalmente, aproximadamente a los 2 kilómetros hasta la superficie, el desarrollo de sistemas epitermales, que son de tipo betiformes, para el ejemplo, con una mineralización de oro y antimonio más profunda, y hacia la superficie comienza a aparecer mercurio, asociado primero con antimonio y finalmente una mineralización de mercurio. Es decir, los sistemas epitermales pueden tener esa zonación que les mencionaba yo para el caso del oro y los metales de base, también lo pueden tener para otro tipo de mineralización, pero al reconocer nosotros las variaciones zonales en profundidad, también nos sirve como guía de exploración. Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso que nosotros tengamos un sistema o un nivel de erosión en esa altura que les marqué ahí, por ejemplo? Entonces sabemos que vamos a encontrar, si nuestra erosión está donde está esa línea, sabemos que podemos encontrar determinado tipo de mineralización, pero la de menor temperatura no. Para ambientes tensionales nosotros podemos tener una mineralización, fíjense, asociada a los sistemas geotermales o termales en superficie, con desarrollo ahí de un sistema epitermal con adularia sericita, es decir, uno de baja de baja sulfuración, otros sistemas con alunita, caulinita, también epitermales. Habría que ver esa alunita si es producto de supergénico o no. Hay otros yacimientos vinculados al esquema de la izquierda, que son los sistemas de pórfido de cobre en la base de estos sistemas epitermales y sistemas BHMS o BMS. Estos son principalmente asociados a sistemas marinos con una mineralización de cobre-oro, que dentro del rango de temperatura sería un epitermal, pero al ser depositado en superficie los vemos como yacimientos mixtos. Si nosotros vemos algunos otros esquemas, como para fijar lo que acabamos de ver, nosotros vemos con este esquema que hay un sistema de recarga de fluido que proviene de profundidad del sistema magmático y un sistema de descarga en zonas cercanas a la superficie con el emplazamiento de estas vetas epitermales y un sistema de circulación de agua meteórica que son las flechas blancas. Lo que vemos aquí, primero la mineralización, que son todas estas rayitas anaranjadas, está canalizada o asociada a una fractura que llega a la superficie y sigue los canales de circulación de los fluidos hasta su descarga en superficie, que es la flecha negra. Hay sistemas de sinteres
¿sí? Proximales y distales, que están en la parte superior del diagrama, sistemas geotermales y tobas en superficie, una zona de mineralización con ilite-esmectita, que es la zonación de colores que ustedes ven ahí, ilite-esmectita. Ilita en la zona central, en la zona más oscura asociada al conducto, una zona amarillo claro con ilite-esmectita y una zona finalmente externa de esmectita. Este es un sistema, nosotros vemos las evidencias del SINTER, del sistema meteórico, las zonas de alteración con esos minerales, estamos en un sistema de baja sulfuración. Asociada a las texturas, que yo le mostré solamente esta, porque la clase tenía que ser un poco compacta, podemos encontrar otro tipo de texturas, por ejemplo, asociados a rellenos de cavidad. Fíjense que siempre vamos a encontrar una zonación, en este caso un centro vinculado a minerales de manganeso y una zona externa con principalmente cuarzo y puede ser calcita también, y asociado a la zona esta central con la mineralización de rodocrosita encontramos calcopirita y otros sulfuros asociados a la mineralización principal. Es decir, hay dos episodios de circulación de fluidos, uno primero con una mineralización metálica en ganga de rodocrosita y uno segundo asociado al cuarzo y la calcita. Hay otras texturas también que podemos encontrar, zonas de núcleo asociadas posteriormente a distintos episodios de precipitación a partir del fluido que nos da toda esta textura bandeada hasta llegar finalmente a estas zonas de comba o las zonas externas con cuarzo. También ahí puede haber una zonación con respecto a la alteración. Fíjense que en la zona de núcleo encontramos adularia asociada, es decir, la alteración hidrotermal, asociada principalmente a la mineralización metálica, ¿sí? Porque ahí tienen luego depositada tetraedrita, pirita y calcopirita, y finalmente la rodonita, el cuarzo, en la zona externa. Estos son otros sistemas, o sea, son esquemas para los yacimientos de baja, intermedia y alta sulfuración. Entonces, nosotros teníamos que los de alta sulfuración están asociados a un sistema volcánico de superficie y los de baja sulfuración a sistemas más extensionales asociados con fuentes geotermales en superficie. Fíjense con respecto a la circulación de fluidos, la circulación principalmente, todo el fluido es de origen magmático para los de alta sulfuración, y para los de baja tenemos fluidos, sistemas, digamos, de fluidos meteóricos mezclados con los fluidos magmáticos. En el caso de la sulfuración intermedia, tenemos fluidos magmáticos y tenemos fluidos meteóricos. La mineralización comprende una mineralización alternante que está definida por una alteración de tipo sulfato. Profe, se está cortando. De tipo sericítica, definiendo cambios en el estado de oxidación también del azufre. Los tipos ¿Profe? Se recorta, che. Se corta. Se Bien. cortó cuando empezó a explicar esta filmina. Bien. Lo vamos a ver en esta entonces mejor. A ver si la podemos poner ahí. Les voy a explicar este sistema que es el sistema de Lepanto en Filipinas, en el cual
Empecemos a analizar la geología, ¿sí? Nosotros tenemos en superficie una roca que no está alterada, ¿sí? Que es lo que está en celeste. Asociado aquí a las fracturas, que está en marrón, siguiendo los canales de circulación, una zona de alteración ácida, es decir, cuarzo alunita. Esto implica un sistema de alta sulfuración, ¿sí? En amarillo tenemos una zona con esmectita, en verde una zona de transición y finalmente en blanco una zona con hilita. Nosotros aquí tenemos un intrusivo, que es el que aporta el fluido de tipo magmático a partir de una isograda de 300 grados hasta 100 grados en la parte más superficial. El emplazamiento es relativamente somero, fíjense, a partir de 3 kilómetros a 0, ¿sí? Lo que ven es la altura de 1500 metros, la altura a la cual está ahora. La emisión de fluido a partir de este sistema magmático implica un estado de oxidación del azufre de tipo asociado a alta sulfuración. Si nosotros vemos este otro sistema, que es un sistema también de alta sulfuración, vemos el pórfido de cobre en profundidad, es decir, un sistema magmático que me va a aportar ese fluido enriquecido en metales. Una circulación a través de fractura y un emplazamiento en zonas volcánicas extrusivas, en este caso en nimbritas, que están en subsuperficie. Para este caso tenemos una zona central con cuarzo boogie y una diseminación de oro y plata. En este caso, la mineralización está principalmente asociada a la alteración silicia con el desarrollo de cuarzo queroso. Si nosotros analizamos la alteración hacia la roca, hacia la zona externa de los conductos, encontramos una alteración de cuarzo alunita que rodea al cuarzo boogie, una alteración con diquita caulinita y finalmente una alteración con hilita esmectita. Asociado a la zona del conducto en la parte inferior de este cuarzo boogie, también encontramos zonas silíceas con cuarzo queroso, es decir, que la alteración argílica avanzada se desarrolló todo a lo largo del conducto, también con una mineralización de oro y enargita y oro y tenantita hacia la parte inferior. A ver qué sigue. Estos es un sistema, digamos, de emplazamiento, ¿sí? Desarrollado por arriba, en la cual nosotros tenemos para ese sistema magmático, fíjense, en el primer estadio de alteración tenemos un fluido que va colando hacia arriba a través de una estructura que va disminuyendo su temperatura también hacia arriba, es decir, hacia niveles más someros, con desarrollo de cuarzo boogie en la zona central, rodeado por alunita, rodeado por caulinita, y finalmente una alteración de tipo sericítica asociada a la base del conducto. Si nosotros vemos la mineralización, tenemos una mineralización asociada a la zona central de cuarzo boogie y una zona de envoltura, que es ese envelope que está mencionado en la imagen central, que es la que desarrolla la alteración argílica. Y finalmente, a partir de los fluidos meteóricos que pueden estar mezclándose, también se puede desarrollar una alteración argílica avanzada, que era lo que les mencionaba antes. Este es otro ejemplo, y creo que con este ya podemos terminar, en el cual nosotros vemos, para este caso, es un yacimiento de tipo alta sulfuración,
en el cual volvemos a tener una zona central que se ve en el mapa, de color rojo, con una alteración argílica, rodeada de una alteración argílica avanzada, una alteración argílica con desarrollo de caolinita sericita y una zona propilítica más externa. Este es el caso que les mencionaba que vimos este ejemplo. Este es el corte del mapa que vimos antes. Bien, esta ya creo que la vimos en hidrotermal. Quiero ver si tengo alguna otra foto como para mostrarles. Esta podríamos ver. Bien. Bien, en este caso lo que vemos es un sistema de baja sulfuración. Los que vimos recién eran de alta. Este es un sistema de baja sulfuración en el cual nos vamos a detener un poquito en la imagen de la zona inferior del conducto, en la cual podemos encontrar una zonación de cuarzo con adularia, una zonación con sericita adularia, luego esmectita y luego clorita. Es decir, esa es la zonación de la alteración desde el conducto hacia la roca de caja. ¿Qué es lo que vemos en superficie? Vemos una zona de calcedonia vinculado al... ¿Profe? A aguas abajo de la fuente termal que está ahí como hot spring. Profe, disculpe, ¿podría repetir los últimos 30 segundos? Sí, la parte de arriba, digamos, del Sí. sistema. Bien. Lo que vemos ahí, en la parte superior, ven el nivel freático, donde el nivel freático corta la superficie, ahí brota el sistema hidrotermal que circuló a través del acuífero, brota la fuente termal. Aguas arriba vamos a encontrar calcedonia asociada al nivel freático, porque es un control también de mineralización, de precipitación, y aguas abajo una terraza de sinter, silicio, porque está brotando el agua termal y precipita la sílice a partir de ese agua. Bien, estas ya las hemos visto. Bien, las tablas. Bien, chicos. Perfecto. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran volver a ver? De este tema de hidrotermales nos quedaría ver solamente IOCG, que ya lo tenemos que ver la clase que viene, y endógenos nos quedan metamórficos. ¿Cómo van con la parte de revisión de los trabajos del libro de recursos minerales de la Argentina? ¿Están haciendo algo de eso o no están viendo nada? Contesten con sinceridad, chicos, yo no los voy a retar. Profe, disculpe, yo no escuché recién qué dijo. ¿Qué estábamos viendo? ¿Qué preguntó? Si ustedes están viendo el material que les envío yo o algunos ejemplos del libro de recursos minerales de la Argentina. Yo los estoy viendo a grandes rasgos, para ser sincera. Bueno. Pero sí estoy tomando su teoría. Bueno. Para este tema tienen que ver en la parte, vieron que el libro está organizado, el de recursos minerales de la Argentina, ¿no? Está organizado desde los yacimientos más antiguos a los más modernos. Sí. Entonces tienen que ver, vayan al terciario y comiencen a ver los yacimientos que son de tipo epitermal. Dentro de cada época, ustedes tienen los yacimientos, por ejemplo, vinculados a rocas sedimentarias, a rocas extrusivas, a rocas intrusivas, yacimientos de tipo epitermal. Vayan buscando, revisen algunos ejemplos que hemos visto, por ejemplo, Cerro Vanguardia, o Mina la Mexicana. Tienen que revisar en el índice y marcan en el índice y lo buscan.
Y revisan 1 o 2 ejemplos nada más, no les pido que vean todos, pero para que conozcan un poquito y fijen los conceptos que hemos visto hoy. Desonación de alteración, temperatura, algunas fases minerales, la roca de K. ¿Mm? Bien, profe. De los temas anteriores, ¿tienen alguna duda? Yo no, por ahora. No sé si mis compañeros tienen alguna. Bueno, yo les voy a mejorar esta presentación y se las voy a enviar, ¿sí? El resto del material creo que les había enviado ya epitermales, el resto de información ya la tienen. Si les queda alguna duda, me pueden preguntar por mail, así la vamos viendo la clase que viene o se las voy contestando hasta el jueves. ¿Mm? Así no pierden tiempo. Bueno, profe. ¿Mm? Bien, no tengan problema en preguntar, ¿sí? Bueno. Bien. Bueno, si no hay más consultas, nos vemos ya la clase que viene. Bueno, profe, nos vemos el jueves que viene entonces. Que anden muy bien. Igualmente, buen fin de semana. Gracias, chicos, igualmente. Hasta luego. Chao. ¿Ya saliste? No salí todo. Bien. Me había quedado colgado algo. Bien. Bueno, nos vemos. ¿Tiene la Mercedes? Sí. Pregúntale, no. Está sin audio.